Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar si pequeños modelos ganaderos, pequeñas ganaderías, pueden trabajar con la transferencia de embriones. Normalmente estamos hablando mucho de la transferencia de embriones y muchos pues tienen dudas si realmente es costoso, si es viable, si puedo trabajar este tipo de manejo reproductivo en mi ganadería, aunque mi ganadería no sea una gran ganadería, es una ganadería más bien de un tamaño pequeño. Es importante conocer muchos aspectos que pueden hacer que te decantes por hacerlo o por definitivamente descartarlo. Para conocer un poco más a fondo sobre cómo se maneja esta transferencia de embriones aplicado en negocios pequeños, hoy vamos a conocerlo todo para que podamos tomar la mejor decisión en nuestras ganaderías. Bienvenidos. ¿Quieres desarrollar un proyecto ganadero? No sabes cómo hacerlo. Necesitas quien te ayude para evitar errores, para corregir lo que ya has cometido y reconducir ese negocio. Nosotros en La Distancia tenemos un servicio muy económico que te va a permitir que podamos ayudarte a direccionar y a empezar tu negocio ganadero para que sea rentable, fructífero y exitoso. Contáctanos. Pensemos de inicio que la transferencia de embriones no es un trabajo económico, pero tampoco es un trabajo demasiado costoso que no pudiéramos implementar. Generalmente se achaca mucho a este tipo de trabajos, se maneja mucho este tipo de trabajo en ganaderías grandes, en ganaderías por lo menos medianas que tienen una gran cantidad de animales. Es decir, de partida podemos pensar que para que una ganadería pueda funcionar con este tipo de trabajo debe tener unas hembras que se denominan como receptoras. Esas son a las cuales se les va a colocar dicho embrión que nosotros necesitamos. Y para poder hacer un trabajo, digamos medianamente decente, hablemos de que necesitamos al menos unas 30 receptoras. Muchas ganaderías pequeñas quizás no tengan esta cantidad de vientres o quizás sea el tope máximo de animales que pueden tener, pero podemos encontrarnos ganaderías que tengan 10, 15 animales y también puede ser viable si lo enfocas de la siguiente manera. Lo importante cuando hagamos transferencia de embriones es que tengamos en cuenta que hay dos maneras posibles. Una, si nosotros tenemos la genética, y dos, si nosotros compramos esa genética o esos embriones que tienen directamente ya la genética que nosotros necesitamos. Ahora, en espacios pequeños, para que sea viable, necesitamos tener claridad en que nosotros necesitamos un tipo de animales que si lo fuéramos a comprar es realmente costoso hacerlo o que es muy difícil conseguirlo. Por lo tanto, la transferencia de embriones a pequeña escala aquí funcionaría de una forma coherente porque necesitamos comprar unos animales. Si los hacemos por transferencia de embriones van a ser mucho más costosos. Si es cierto que el tiempo que tenemos que esperar que ese embrión sea productivo va a ser muy largo, pero podemos lograr adquirir esa raza o cruce que necesitamos para desarrollar nuestro proyecto ganadero de una forma un poco más económica. Hablamos que para poder hacer un trabajo medianamente decente necesitábamos 30 vientres, pero cuando son ganaderías más pequeñas y no tenemos esa cantidad de vientres y necesitamos necesariamente hacer ese tipo de raza o cruce que necesitamos, podemos trabajar bajo la siguiente modalidad. Si nosotros tenemos 4, 5, 10 vaquitas de una raza que potencialmente tiene mucho comercio y no lo tiene todo el mundo, pues nosotros podemos vender esos embriones. Es decir, hacemos aspiración con nuestras vacas, hacemos los embriones con un semen de la misma raza de las vacas que tenemos y nosotros podemos poner en el mercado en venta los embriones que nosotros producimos con nuestro ganado. Eso sería, a pesar de que tengo pocos animales, una forma de rentabilizar. ¿Cómo podemos hacer este negocio al no tener ese mínimo de esos 30 vientres? Nosotros tenemos la genética, nosotros podemos hacer los embriones. Entonces solamente necesitamos a alguien que nos ponga los vientres. Es decir, podemos tener un trabajo que hagamos con otro ganadero que tenga excedente de vientres o que tenga los vientres que nosotros necesitamos para hacer un trabajo embrionario y nosotros poner los embriones, poner la genética y la otra persona poner las receptoras para que nosotros podamos colocar esos embriones. Nosotros seguimos teniendo la genética, nosotros seguimos fabricando los embriones y lo trabajamos a utilidades, sea un 50-50, un 60-40 con ese socio. Cuando tengamos los animales ya una vez destetos, ese socio nos entregará nuestra parte proporcional o nos podrá vender su parte
también si nosotros quisiéramos o él quisiera vendernos también la parte. Si no, nos quedaríamos con nuestra parte proporcional, sea el 60-40 de los animales que allí de esa transferencia de embriones resulten. Nosotros con eso los podemos vender. Entonces esto se presenta como un modelo de negocio que nosotros en una finca pequeña podríamos utilizar y nos serviría para poder ser productivos. La otra forma es que nosotros hagamos los embriones sin tener ningún socio y vendemos a todo el que necesite embriones de lo que nosotros estamos produciendo, sea una raza, sea un cruce, y nosotros vender esos embriones. Sea que los vendamos para que otros hagan todo el proceso de pegar esos embriones o que nosotros también tengamos el servicio de pegar dichos embriones para poderles dar servicio a otros, no solamente venderle el embrión, sino venderles esa preñez. Entonces, en fincas pequeñas, de esta forma puede funcionarnos el modelo de negocio. Sin ningún tipo de problema, lo podemos hacer rentable teniendo pocos animales y no necesariamente tienen que ser de la misma raza. Podemos tener embriones de diferentes razas y podemos vender esos embriones de diferentes razas. En definitiva, esta forma que utilicemos, cualquiera de las dos formas que les he planteado de negocio en fincas pequeñas, podría funcionar. La otra alternativa para fincas pequeñas sería que nosotros utilizáramos esa propia genética para nuestro beneficio. Es decir, tenemos una ganadería con pocos animales, si son animales cruzados, y utilizamos esos animales como receptores para producir la raza que realmente queremos o el cruce que nosotros tenemos. Ejemplo, queremos animales F1 girolandos, no tenemos la genética, pero sí podemos comprar los embriones para colocarlos en las vacas que tenemos y así cuando ya tengamos las crías, tener los reemplazos de esa finca que vamos a tener. Es decir, tener una lechería especializada con esos girolandos que estamos produciendo bajo la base de embrión. Para poder ser rentable todavía en este modelo de negocio, también podemos utilizar un sistema que utilizan muchas veces los laboratorios que producen estos embriones, que tienen la genética, que nos venden las preñeces para que así nosotros vayamos a la finca. Y es que hacen rutas, determinadas rutas en una zona determinada, que si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 vacas, me las pueden transferir, el vecino tiene otras, le van a hacer el servicio, otro vecino por otro lado, le van a hacer así, y durante toda esa ruta de esos días que ellos van a trabajar, van pegando embriones a escala más pequeña. Lógicamente va a tener un costo mayor que si lo hago en escala mayor, pero igualmente obtengo lo que estoy buscando, es decir, animales que necesito para poner a producir en mi futura lechería. Nos vamos a tomar un tiempo, por supuesto, porque hay que llevar ese animal hasta el momento donde reproductivamente se pueda preñar y pueda darnos una cría y empezar con esas producciones o esas lactancias. Entonces podríamos trabajar de esta manera también y poder hacer la ganadería que soñamos, porque realmente no podemos acceder a esos costos de comprar un animal en pie listo ya para dar cría, de dar producción, porque realmente son muy costosos y mis ingresos no alcanzan a tal fin. Cuando nosotros hablamos de costos de embriones, para que tengan más o menos presente, un embrión congelado, un embrión vitrificado o un embrión en fresco tienen unos precios diferentes. El vitrificado y el congelado son más o menos similares. Podemos encontrar embriones, depende de la raza, desde 400,000 pesos. Simplemente compramos el embrión, nosotros tenemos que hacer todo el trabajo de transferencia de ese embrión, pagar aparte ese servicio y esperar que ese embrión quede pegado. Normalmente cuando hacemos trabajos de embriones, más o menos estamos pensando que podemos obtener un 25 a un 40% de resultados positivos. No es un 100%, porque así como la inseminación artificial, que puede estar entre un 40 a 60%, en una transferencia de embriones también tiene una tasa un poco más baja. Pero realmente cuando nosotros sacamos un animal de estas características, un animal que realmente se ha hecho con toda la genética del mundo, nos va a dar un buen resultado y realmente lo vamos a comprar barato. Siempre va a ser más barato comprar un embrión que comprar un animal en pie. Un animal en pie de ciertas razas puede tener unos costos realmente elevados. Entonces hablábamos de 400,000 pesos por un embrión desde. No quiere decir que no encontremos embriones de mayores precios. Sí, desde ese precio más o menos podemos encontrar en el mercado algunos embriones que nos pueden servir de algún tipo de cruzamiento, animales puros que pueden servir para que nosotros hagamos, como decíamos, el trabajo y desarrollar todo eso. Cuando hablamos de 400,000 pesos, para aquellos que no manejan el peso colombiano, estamos hablando de $100.
más o menos $100, podemos tener un embrión congelado o vitrificado que podamos utilizar para colocar en nuestras hembras, haciendo nosotros el pago del trabajo de todo el proceso de transferencia de embrión. Pero es asequible y podemos comprar así a lo mejor unos cuantos que puedan servir para arrancar nuestro negocio en nuestras vacas, o no tenemos nada absolutamente. Entonces lo que decimos es comprar unas vacas corrientes donde colocamos esos embriones y esperamos esas crías. Tenemos todo el tiempo del mundo para hacerlo. Ahora bien, cuando queremos ir un poco más a la fija, estamos hablando que podemos encontrar embriones pegados. ¿Qué significa pegados? Embriones que ya son gestaciones, es decir, ya tenemos una preñez de 60 días o de 90 días, depende del laboratorio. Y esas gestaciones, más o menos, de ese tiempo de gestación puede rondar en unos 1.200.000, 1.600.000, 1.800.000 más o menos. Vuelvo y digo, depende de la genética, depende de la raza, depende del cruce, que podríamos hablar en dólares para aquellos que no manejan nuestra moneda, que podríamos estar hablando en 1.800.000, que podríamos estar hablando para aquellos que no manejan nuestra moneda en dólares, que podríamos obtener embriones desde los $300 a $500, embriones ya pegados, es decir, ya teníamos una preñez de 60 a 90 días confirmada en la vaca que nosotros hemos puesto como vientre. Es una forma un poquito más costosa, pero es una forma de garantizar que ya tenemos una futura cría dentro de esa vaca, de esa receptora que tenemos. Entonces, este tipo de negocio podría también funcionar para pequeñas ganaderías. Es decir, no podríamos colocar a lo mejor una cantidad enorme de embriones, pero podríamos ir haciendo poco a poco. Es muy importante que tengamos claridad que el tema de manejar embriones es usado generalmente cuando nosotros estamos buscando crear o multiplicar una determinada raza, una raza pura. También se utiliza mucho en cruzamientos específicos. Es decir, nosotros queremos animales que sean un F1 de dos razas especiales que nosotros a lo mejor no tenemos la genética, pero que consideramos que son razas que nos van a dar una buena producción. Y como decíamos al principio, comprarlas de contado al animal en pie en vivo sería muy difícil por los costos, y podríamos tener el tiempo de esperar ese animal y podríamos pagarlo de esta manera, sería un poco más económico. Recuerden ustedes que a veces cuando estamos pensando en hacer inversiones en nuestras ganaderías, estamos pensando que son demasiado elevadas, y ciertamente pueden ser inversiones que no son baratas, pero que tampoco son desproporcionadas a lo que una pequeña ganadería no podría alcanzar. Es decir, vendo una vaca de las que tengo, dos de las que tengo, y busco con ese dinero recoger para hacer unos embriones y para hacer una mejora en mi ganadería. Entonces todo es posible, depende del manejo que tengamos y depende de la forma o visión que tengamos de cómo es el negocio. Pero una transferencia de embriones puede ser viable siempre y cuando, como decíamos, estemos buscando multiplicar una determinada raza, buscar una raza pura o un cruzamiento muy específico. La otra manera, si nosotros ya tenemos la raza, tenemos bastantes animales de una raza determinada, pues a veces no tendría mucho sentido trabajar con la transferencia de embriones, sino seguir utilizando la inseminación para seguir multiplicando nuestro hato, haciendo mejoras con esos toros que podemos conseguir a través de la inseminación artificial, y logrando así multiplicar en nuestras vacas que ya son puras con ese toro puro que estamos metiendo por inseminación. Va a ser mucho más económico y vamos a obtener un resultado también muy bueno. Es decir, multiplicaremos nuestra raza de una forma rápida. ¿Quieres aumentar las cargas en tu finca? ¿Tienes poco espacio, pero necesitas tener más animales para poder ser rentable? La alternativa es sembrar en tu ganadería bancos de semilla con pastos de corte. Nosotros tenemos diferentes tipos de semilla que ponemos a tu servicio para que puedas adquirirlas y establecer tu banco de semilla. Luego replicar ese banco de semilla y tener toda la comida que en tu finca necesita. Contáctanos. En algunas formas también podríamos hacer cruzamientos determinados utilizando la inseminación artificial, pero para poder hacer esos cruzamientos conste que tenemos que tener una de las dos razas que queremos para hacer ese cruce. Si no lo tendremos que o adquirir alguno de los dos animales para poder hacer la mezcla a través de la inseminación, o para poder hacer una aspiración y utilizar toda esa genética que tiene esa raza para combinarla con la otra. Pero es viable trabajar la transferencia de embriones, no es un costo de locos, no es algo imposible que no se pueda hacer, y realmente nosotros lo que tenemos que tener es la visión de no hacer embriones a granel, de no hacer embriones por hacerlo, sino
tener un sentido, una dirección de por qué vamos a hacer esos embriones, para qué los necesitamos y por qué es viable para nuestra ganadería. Si no es así, como les decía antes, sigamos con nuestra inseminación artificial o con la monta controlada con nuestros toros para poder lograr el mismo rendimiento que venimos haciendo con nuestros animales en nuestra ganadería. Pero la transferencia puede ser una gran alternativa siempre y cuando la manejemos de forma correcta. Si a ustedes les ha gustado nuestro video, les gusta nuestro canal, no olviden regalarnos el like y suscribirse a nuestro canal. Recuerden que todos los comentarios que nos puedan dejar sobre futuros programas, en los comentarios de este video pueden dejarlos ustedes para que nosotros podamos desarrollar esos contenidos que quizás no hemos caído en cuenta o quizás tengamos que refrescar un poco el tema y ampliarlo un poco más. Muchas gracias por habernos acompañado, los esperamos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre.